Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Es un privilegio estar aquí esta tarde en la casa de oración de nuestro Señor para alabarle, para bendecir su nombre y para orar los unos por los otros. Le voy a pedir que por favor inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Señor. Padre bondadoso, te damos gloria, te damos honra, Señor, te bendecimos porque nos reconciliaste, Padre Santo, por medio de tu Hijo Jesucristo, en ti, Padre Celestial. A ti, Señor, venimos, Padre Santo, en este momento, buscando tu rostro, buscando tu guía, Señor. Queremos darte gracias, gloria y honra, porque eres bueno, porque tu misericordia, mi Señor, es para siempre. Queremos encomendar para ti, Padre Santo, en tus manos este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, los voy a invitar a que tomen sus Biblias y me acompañen en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 14 al 16. Y me van a esperar un poquito, pero ok. Entonces tenemos Hebreos en el capítulo número 4, versículos 16. Y dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Es de gran privilegio para nosotros leer estos versículos, y les confieso que además de Hebreos, quería nombrar también en el libro de Juan, hay un versículo que decimos mucho, a veces lo decimos junto a estos Hebreos, y también uno en Colosenses, y yo decía, le comentaba al pastor, no sabía cuál leer, pero creo que es bueno mencionar los 3 versículos, porque aunque no es una misma historia, pues a mí me hablaron estos versículos. El otro versículo es en Juan 15:5, y ese versículo es el que nos habla de que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y nos dice que separado de Él, nada podemos hacer. Y el versículo de Colosenses, ¿verdad? Que está en el capítulo 2, el verso 9 y 10, nos habla de que estamos completos en Cristo. Y fíjense, si estamos completos en Cristo y entendemos que alejados de Él nada podemos hacer, ¿qué nos impide entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor, entendiendo de que estamos completos y que nada podemos hacer alejados de Él? Entonces yo les invito esta noche, mis hermanos, a que nos acerquemos confiadamente para el oportuno socorro. ¿Y cuándo pedimos socorro? Cuando estamos ya que no tenemos fuerzas, que no podemos hacer nada, que es como una SOS que estamos pidiendo, ¿verdad? Y el Señor nos dice, acerquémonos al trono de la gracia del Señor confiadamente, ¿verdad? Para el oportuno socorro. No sabemos cuándo vamos a necesitar ese oportuno socorro, pero el Señor sí. Y por eso nos dice en su palabra, acerquémonos pues a Él. Y yo no es que quiera dar un estudio en este momento, sino simplemente les dejo esos 3 versículos para que pensemos y meditemos en ellos y confiemos y tengamos esa fe, porque vinimos a un culto de oración, vinimos a orarle a nuestro Señor, acerquémonos con fe, acerquémonos, porque no podemos hacer nada, y es nada sin Él. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos juntos, a pedirle al Señor que nos prepare.
que nos prepare para acercarnos al trono de su gracia. Señor Jesús, en esta tarde, Padre Santo, queremos acercarnos a ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón, Padre Santo, porque somos incrédulos, Señor, porque nos hace falta mucha fe, Padre Celestial, porque decimos que creemos, Padre Santo, pero muchas veces vivimos, Padre Celestial, lo contrario. Oh Señor, Padre Santo, ante ti, mi Padre Celestial, pidiéndote perdón, pidiendo ser limpiados, Señor, nos queremos acercar con oración, con ruego, dándote toda la gloria, dándote toda la honra, Señor, porque tú eres Dios, Padre Santo. Queremos confiarte todo a ti, Señor. Padre Santo, danos mucho amor. Sosténnos, Padre Celestial. Aumenta nuestra fe, Padre Celestial. Guía de nuestra vida para que nosotros podamos, como dice el coro, ser atraídos, Padre Santo, para ti y por ti. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Glóriate en esta noche, Padre Santo, a través de las oraciones, a través del estudio bíblico, a través de las alabanzas, porque todo es por ti y para ti, en el nombre de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir de pie y vamos a entonar una alabanza que precisamente se llame Atráeme a ti. Tráeme a ti. No me dejes ir. Hoy rindo todo lo que soy, pues solo quiero oír tu voz. Quiero estar aquí, solo junto a ti. Pues nadie más podrá llenar el lugar que ocupas tú. Tómame, Señor, atráeme a ti. Eres mi amor y lo que necesito. Eres mi Dios y sé que cerca estás. Atráeme a ti. No me dejes ir. Hoy rindo todo lo que soy, pues solo quiero oír tu voz. Quiero estar aquí, solo junto a ti. Pues nadie más podrá llenar el lugar que ocupas tú. Tómame, Señor, atráeme a ti. Eres
que cerca estás. Eres mi amor y lo que necesito. Eres mi Dios y sé que cerca estás. Eres mi Dios y lo que necesito. Eres mi Dios y sé que cerca estás. Y sé que cerca estás. Y sé que cerca estás. Sea el nombre de nuestro Señor glorificado y permite el Señor que seamos atraídos a Él, ¿verdad? Para tener lo que dice este canto, una misma visión. Que nuestra visión sea el Señor, puesto los ojos en Jesús. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levante a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestros corazones pertenecerán, Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levante a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones
pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. En este momento del culto vamos a dar acciones de gracia y sabemos que tenemos infinitas acciones de gracia que darle al Señor. Y en este momento yo quisiera delegar a una de mis hermanas para que dé acciones de gracia. Si alguno de los presentes desea dar acciones de gracias al Señor por algún motivo, pues tiene la libertad plena de levantar la mano y compartirlo con todos nosotros. El pastor. Sí, dar gracias al Señor porque mamá pues salió del hospital, ha sido muy bien tratada y está en las manos del Señor y siempre el Señor está con nosotros, con ella y por eso siempre muy agradecido cómo cuida de nosotros y cuanto más de sus hijos, es decir, de los creyentes en Cristo. Y muy agradecido también porque los hermanos nos unimos en oración por las necesidades de los unos y de los otros. Entonces, alabado sea el Señor. Amén. Amén, alabado sea el Señor. ¿Alguno otro de los hermanos desea dar una acción de gracia? Pues fíjense, aparte de las que ya dio el pastor, está la madre de nuestra hermana Sandra. Yo también la tenía aquí, pero me gusta que nos lo diga ella de su propia boca. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Para darle la gracia al Señor y a todos los de la iglesia que han orado por mí, pues tenía mi bracito muy malito y me ha recuperado mucho. Qué Dando bien. gracias a Dios y darle gracias a Dios porque estoy aquí reunida con mi hija, con todos mis hijos y muy agradecida con Dios. Amén. Amén, amén. Y nosotros nos gozamos de tenerte aquí en la iglesia con todos nosotros. Existe por aquí otros motivos de oración que yo te había tomado de nuestra carta de oración como iglesia. Tenemos que dar gracias al Señor por la recuperación de nuestra hermana María Eugenia. Y tenía yo aquí por la llegada de la familia de Sandra, que llegaron bien, llegaron muy bien acá, están con todos nosotros. Y también por hermano Mario, ¿verdad? Que llegó bien. Y hay una acción de gracia por Luciene. No la conozco, pero Luciene también tiene una acción de gracia y queremos incluirla a ella también aquí. Luciene, ¿quieres decirnos tu acción de gracia? Buenas noches a todos. Quería agradecer a todos porque estaban orando por mí y estoy muy agradecida y al Señor también porque realmente Él es fiel y escucha las oraciones. Y nada, tenía unos resultados de citología que me dieron resultado hoy y estábamos orando mucho y todos los resultados fueron negativos. Entonces, estoy muy agradecida al Señor. Amén, amén. Estamos todos agradecidos al Señor por todas estas acciones de gracia. Y fíjense cómo dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, al versículo 16 a 18, dice: está siempre gozosos, orar sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y tomando esta palabra de la Biblia, ¿verdad? Y todas estas acciones de gracia, yo quisiera pedirle en esta noche a nuestra hermana Nora que hiciera una oración de acción de gracias por todas estas peticiones.
Padre Celestial, Señor amado, te damos, Señor, muchas gracias, Señor, por un día, Señor, nuevo que tú nos regalas, Señor, por un culto nuevo, Señor, que podemos celebrar, Señor, aquí juntos, Señor. Gracias, Señor, porque todo es por tu misericordia, Señor, y por tu amor, Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor, porque tú eres quien nos sustenta, Señor, nos guarda, Señor, nos sostiene, Señor, quien nos da la fortaleza, Señor, cada día, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por el cuidado, Señor, que tienes cada día con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, cada día, Señor, y que muchas veces no lo vemos, Padre Santo, pero tú suples, Señor, todas nuestras necesidades, Señor. Queremos en esta tarde, Señor, todos mis hermanos, Señor, que han levantado, Señor, su voz, Señor, para darte las gracias, Señor. Gracias y gracias, Señor, porque tú, Señor, solo tú has tenido cuidado con ellos, Señor, con Lucien, Señor, con Lilia, Padre Santo, con Deji, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has estado ahí, Señor, atento, Señor, porque tú has tenido sus oídos abiertos, Señor, porque sus ojos, Señor, han estado ahí, Señor, abiertos a esas necesidades, Señor, a sus enfermedades, Padre Santo. Y tú los has cuidado, Señor, Padre. Y tú, Señor, has estado ahí alrededor de ellos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque también has respondido, Señor, a nuestras oraciones, Señor. Y te pedimos, Señor, que nunca, Señor, jamás nos apartemos de ti, Señor. Al contrario, Padre Santo, que siempre, Señor, permanezcamos a tu lado, Señor, porque tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres el amor más grande que tenemos, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Señor, y dejamos, Señor, todo lo que vamos a decir en esta tarde, Señor, y hacer en tus manos, Señor, para que tú obres, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, y a tu gracia y a tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre es bueno darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque, como decía la hermana Nora en su oración, a veces el Señor nos da tantas cosas que ni siquiera la vemos y no nos detenemos a darles gracias. Pero estoy segura de que todos los que estamos aquí tenemos infinitas cosas por las cuales agradecer al Señor. Bueno, mis hermanos, en este momento vamos a preparar nuestros corazones para escuchar de la palabra de Dios a través de su estudio, ¿verdad? Vamos a estar estudiando en el libro de Colosenses y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor prepare a nuestro hermano Elkin, que nos va a dar este estudio bíblico, y prepare también nuestros corazones para entender, ¿verdad? Y para poner por obra todo lo que vamos a aprender en esta tarde. Oremos. Amado Dios y Señor, gracias te damos, Padre, porque llegamos a este momento, Padre Celestial, donde vamos a escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos escuchar de tu palabra con libertad, Señor. Permite, Padre Santo, que este momento para nosotros sea un deleite, Señor. El poder acercarnos, Padre Santo, aquí al templo, a estudiar juntos, Padre Celestial, de tu bendita palabra. Que no es cualquier palabra, Señor, sino que es la palabra del Dios Todopoderoso, de nuestro Salvador. Oh Señor, toma control, Padre Santo, de nuestro hermano Elkin, Padre Santo, y también toma control de cada uno de nuestros corazones, Señor, que estemos prestos, Padre Santo, que estemos atentos a los que nos quieres enseñar en esta tarde, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano Elkin puede estar pasando para el estudio. Poder meditar en su palabra y poder en esta tarde también estar unidos en oración. Qué bueno que tengamos actitudes de acción de gracias en esta noche, porque eso es parte de la oración también. No solamente venimos a orar aquí como iglesia y solamente acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios y pedir y pedir y pedir, que es lícito, pero también dando gracias a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y vamos a seguir estudiando estos estudios expositivos a través de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a abrir allí en Colosenses capítulo
2, versículos del 6 al 10. Colosenses capítulo 2, hemos llegado ya al capítulo 2, versículos del 6 al 10. Amén. ¿Lo tienen todos? Bien, bien, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando allí, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar por esta preciosa palabra, este texto que hemos leído hoy y que nos va el Señor a hablar y a edificar en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias, oh Señor, por el privilegio que nos das de abrir tus escrituras, oh Señor. Te damos gracias también, Señor, porque lo que vamos a escuchar es tu palabra, Señor. Y pedimos, oh Dios Santo, que a través de este estudio, Señor, tú seas edificando a tu cuerpo, Señor, que es la iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú seas, Señor, guiando a tu siervo, pero también a los predicados, para que a través de, Señor, tu palabra inspirada, Señor, pueda, Señor, hacer mella en cada corazón. Transforma, cambia nuestras vidas. Enséñanos, Señor, que tu palabra hoy nos enseñe cada día, Señor, a ser más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por ello oramos en esta tarde para que tu Espíritu Santo sea cada día forjando nuestro carácter, para que seamos más y más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ¿cómo vivir una vida centrada en Cristo? ¿Verdad? Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí a través de estos versículos y en toda su carta, podríamos decirlo, ¿no? Cómo vivir una vida centrada en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, no solamente la de los Colosenses, sino todas las epístolas del Pablo, nosotros entendemos que esas cartas, ese género epistolar son muy, muy importantes, muy edificantes, pero cuando leemos todas estas cartas, mis hermanos, mire, yo les pido por favor que cuando las leamos tengamos en mente siempre, siempre algo muy importante que el apóstol Pablo tampoco olvidó. Y es que el apóstol Pablo, antes de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de convertirse en lo que fue el gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso era el perseguidor más fanático y cruel que tuvo la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Y esto Pablo no lo olvidó. Fue el perseguidor más fanático que tuvo la iglesia de Cristo en sus comienzos. Y el corazón de Saulo de Tarso, estaba lleno de odio, estaba lleno de rencor, estaban persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, pero fíjense, mis hermanos, que años después nosotros podemos ver a ese mismo hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a Cristo, lo podemos ver escribiendo cartas como esta que nosotros estamos estudiando, la carta a los Colosenses, donde él estaba orando. Vemos en esta carta cómo él ora. Recuerden que son creyentes. Él estaba escribiendo esta carta desde Roma, donde estaba preso. Él no conocía personalmente cara a cara a estos creyentes de Colosas, pero lo que sí podemos ver en esta carta es cómo Pablo ora por cada uno de ellos con todas sus fuerzas, y está orando, mis hermanos, por esos mismos cristianos que él un día estaba persiguiendo,
que antes perseguía, y está orando precisamente para alentarlos, estaba orando para animarles a ellos en sus vidas, en ese Cristo en el cual él tenía tanto odio y tanto persiguió por mucho tiempo. El Señor había cambiado a Pablo y lo había cambiado, miren mis hermanos, de dentro hacia afuera. Fue un cambio radical, fue un cambio total lo que vivió el apóstol Pablo. Y eso, mis hermanos, mire, eso es lo que ocurre con todo hombre y toda mujer que son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo amaba ahora a los cristianos y se preocupaba por ellos. Mire, y se preocupaba de tal manera que él veía, y podemos ver en esta carta, él veía en ellos que estaban pasando por un tiempo donde ellos tenían una amenaza tan grande que estaban atravesando esta iglesia de Colosas, y esa amenaza que ellos estaban recibiendo, ¿verdad? La iglesia de Colosas, y era lo que más le preocupaba a Pablo, es que había un grupo de gnósticos dentro de esa iglesia que estaban llevando enseñanzas falsas, y esa enseñanza falsa, sobre todo, era quitar del corazón de estos creyentes de Colosas, o sea, quitar a Cristo, quitarle el primer lugar de la vida de estos creyentes. O sea, que Cristo no fuera lo primero para ellos. Y estas filosofías, estas falsas enseñanzas, por eso vemos aquí en los versículos 8 cómo Pablo habla de esas falsas enseñanzas. Estos falsos maestros querían hacer entonces, por lo tanto, quitar a Cristo del centro de sus vidas, y eso es lo que Pablo le preocupa, y lo refleja aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer desde los versículos 6 al 10. Nosotros podemos ver, mis hermanos, si he estructurado estos versículos. He hecho una pequeña estructura, más o menos así, para que podamos entenderla mejor, podamos estudiarla a la luz de la palabra de esta carta de Colosenses. Nosotros podemos ver, número uno, que en los versículos 6 y 7 vemos cómo vivir una vida centrada en Cristo. Luego en el versículo 8 podemos ver los peligros, ¿verdad?, en nuestro andar en Cristo. No es que nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, andar en Cristo, sea algo que sea peligroso, no, sino que nosotros estando en Cristo, ¿verdad?, estamos recibiendo ataques, estamos recibiendo, así como los cristianos de Colosas, estamos viéndonos amenazados, y en ese sentido, pues, tenemos algunos peligros, corremos muchos peligros, muchos sufrimientos por causa de Cristo. Y esto lo vemos en el versículo 8. Y en los versículos 9 y 10 nosotros vemos las razones para centrar nuestra vida en Cristo. Allí vemos varias razones por las cuales nosotros debemos centrar nuestras vidas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a empezar por el primer encabezado, que es vivir una vida centrada en nuestro Señor Jesucristo, los versículos 6 y 7. Y estos versículos que acabamos de leer, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, ¿cómo? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y yo quiero que noten, mis hermanos, que en estos versículos, miren, aquí encontramos el primer imperativo, es decir, el primer mandato que nosotros vemos en esta carta. Aquí comienza el apóstol Pablo a dar esas ordenanzas, esos mandatos, y encontramos aquí el primer imperativo de esta carta. Porque hasta ahora, recuerden, el apóstol Pablo lo que había estado es animando, orando a los creyentes de Colosas, animándoles en su vida cristiana a través de esta carta. ¿Ya? Estaba haciendo que ellos entendieran, ¿verdad?, qué es lo que realmente había sucedido en sus vidas. ¿Qué era lo que había sucedido en ellos al recibir a Cristo en sus vidas? Y eso, mis hermanos, eso es algo que ocurre en la vida de los creyentes de Colosas y en cada uno de nosotros también, en nuestros corazones, que cuando Cristo viene a nuestra vida, nuestros corazones han sido transformados totalmente. Y eso es lo que Pablo quería hasta este punto que los creyentes de Colosas entendieran. Pero a partir de ahora,
y en especial lo vamos a ver más adelante en los capítulos 3 y 4, nosotros vamos a encontrar varios imperativos, vamos a encontrar varios mandatos del apóstol Pablo, porque precisamente el apóstol Pablo lo que quiere hacerles es ver a estos creyentes de Colosas y también a nosotros hoy en día las consecuencias, escúcheme bien, las consecuencias de haber abrazado a Jesucristo. Pablo quiere hacerles ver a estos creyentes las consecuencias de haber abrazado un verdadero evangelio. A pesar de todas las filosofías y todas las falsas enseñanzas, Pablo quiere hacerles ver de alguna manera cómo es un creyente cuando realmente ha abrazado un verdadero evangelio, cuando realmente ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ahora bien, mis hermanos, esos imperativos que nosotros vemos aquí del apóstol Pablo, esos imperativos vienen como resultado de lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Amén. De lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. Es decir, no puede ser al revés. De ninguna manera puede ser al revés. Y déjeme explicarle esto y sígame con mucho cuidado. Mire, nosotros, iglesia, nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptados por Dios. Nosotros no obedecemos a Dios para que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas. No, no, no. Eso no funciona de esa manera. Nosotros obedecemos a Dios porque nosotros ya fuimos aceptados por Él y porque ya fuimos bendecidos por Él. Hemos sido bendecidos con bendiciones eternas. Entonces le obedecemos por amor a Él. Entonces, en ese sentido les digo, mis hermanos, que no puede ser al revés. O sea, estos imperativos que está hablando aquí el apóstol Pablo son el resultado de cuánto amor tengo yo por Cristo. Yo no, ni tú ni yo podemos obedecer al Señor, repito, no lo vamos a obedecer para agradarle a Él, no, nosotros lo obedecemos, repito, por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, y eso es muy diferente. No puede ser al revés, porque si nosotros invertimos ese orden, fíjense bien, mis hermanos, si nosotros invertimos ese orden, si nosotros ponemos los imperativos primero, entonces nosotros estamos cambiando el evangelio. Estamos torciendo el evangelio. Porque el evangelio se trata de eso, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo, cuando invertimos las cosas, nosotros lo que estamos haciendo es dejar de proclamar el cristianismo para fomentar el moralismo. ¿Y qué es lo que dice el moralismo? ¿Qué es lo que dice cuando fomentamos el moralismo? El moralismo enseña que nosotros somos aceptados por Dios en base a nuestra conducta. Es decir, el moralismo enseña que nosotros somos aceptados por Dios de acuerdo a cómo yo me comporte, de acuerdo a mi conducta. En otras palabras, somos más bendecidos de acuerdo a mi obediencia y de acuerdo a cómo yo me porte. Y eso no es el evangelio. Estamos invirtiendo las cosas. Y es triste, mis hermanos, mire, nosotros somos aceptados por Dios únicamente, escúcheme bien, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Únicamente. Somos aceptados por Dios, repito, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y es triste decirlo, mire, pero mire, muchas iglesias hoy en día, muchas iglesias de Cristo hoy en día, muchos creyentes hoy en día, en iglesias que nosotros conocemos, incluso pueden ser hasta de nuestra misma iglesia local, hoy en día tienen la tendencia de querer ser aceptados por Dios, por nuestros propios méritos, y eso, mis hermanos, es totalmente opuesto al evangelio. No podemos, repito, ser aceptados por Dios por nuestros propios méritos, por lo que nosotros hagamos. ¿Me están siguiendo? Porque eso contradice el evangelio, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No somos aceptados por Él por lo que tú hagas, por el esfuerzo que tú hagas, por cómo tú te conduces. No, no. Somos aceptados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, todo lo que nosotros recibimos, así como orábamos, todo el bien que nosotros recibimos viene de mano de Dios.
Y únicamente, mis hermanos, gracias a los méritos de Cristo. No a nuestros méritos. No a nuestros méritos. Y escúcheme bien, mis hermanos, si estamos pensando que portándonos bien, siendo obedientes al Señor, que no estoy diciendo que no sea algo lícito, porque el Señor nos manda, el Señor nos dice en Juan 14:15 que si me obedecéis, guardad mis mandamientos. Pero no confundamos eso, de que por obedecer a Dios, Dios nos va a aceptar más. No, no. La obra de Cristo, la obra redentora de Cristo fue completa una sola vez y para siempre. Y como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. El Señor Jesucristo. Y nada de lo que nosotros hagamos, mire, va a poder ganar el favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para que tú y yo hoy, Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, podamos decir, gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos salvos únicamente por Él. Amén. Así que, mis hermanos, no invertamos el orden, porque eso es algo que hoy en día muchas iglesias, ¿verdad?, están cometiendo ese error y están distorsionando el verdadero evangelio. Y es por eso, mis hermanos, que vemos aquí en esta carta el esfuerzo, el énfasis que hace el apóstol Pablo de que nosotros como creyentes podamos centrar nuestras vidas en Cristo, de que nuestras vidas estén centradas en Cristo. Así como nos compartía nuestra hermana Belmire esos versículos al principio, ¿verdad? Que ahora también vamos a leer uno de ellos, pero ese versículo de Juan 15:5, donde él hace esa ilustración, nuestro Señor Jesucristo, de la vid y los pámpanos. Bueno, pues así mismo nosotros no podemos vivir separados de Él, porque Él es la vid verdadera. Y Pablo aquí lo que quiere, repito, es hacer que nuestras vidas estén centradas en Cristo. Y este énfasis, mis hermanos, es, mire, el énfasis de toda la carta de Colosenses, porque lo que Pablo quiere hacernos entender a través de esta carta de Colosenses es que la preeminencia, escúcheme bien, la preeminencia sea de Cristo y solamente de Él. Que todo es en Cristo y solamente de Cristo. Que Cristo es el primero en todo. Vamos a leer de nuevo esos versículos para que ustedes comprendan lo que Pablo quiere enseñarnos aquí. Mire, dice el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo hacemos? Pues arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Iglesia, estamos completos en Él, no en nosotros. Amén. Estamos completos en Él. Y Pablo está interesado de que estos creyentes de Colosas, mire, por ningún motivo, esto es lo que a él más le importa, que estos creyentes de Colosas, mire, no se muevan ni un poquito, ni un milímetro se muevan ellos de Cristo. Que ellos no se puedan apartar, pero mire, ni un milímetro, repito, de la dependencia de Cristo. Y esto, iglesia, nos enseña algo también a nosotros hoy en día, que nosotros debemos depender de Él. No podemos desenchufarnos de la fuente de nuestra energía. No podemos desenchufarnos del origen, del dador de la vida. Y es por eso que Pablo quiere que ellos no se separen y quiere también que nosotros, hoy su palabra, nos llama a nosotros a esa reflexión, a que no nos apartemos ni un poquito de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos unas vidas cristocéntricas, unas vidas centradas en Cristo. Y fíjense el versículo 7, dice el apóstol Pablo allí, arraigados y sobreedificados en Él. Mire, nosotros, mis hermanos, no nos arraigamos a nosotros mismos. No es que nosotros cuando venimos a Cristo, en nuestro caminar cristiano, entonces nosotros nos arraigamos a Cristo. No, no. Es Dios
quien nos arraigó en Él. Es Dios quien nos arraigó en Cristo. Nosotros no tuvimos nada que ver en ello. Es Dios que nos ha arraigado en Cristo. Y Dios nos plantó. Cuando Él habla de arraigarse, ¿verdad? Le está tomando una ilustración de la agricultura, de la horticultura, ¿verdad? Que tiene la idea de ser sembrado. Y entonces es Dios mismo quien nos ha sembrado en Cristo, que nos ha sembrado en ese terreno. Ya todo lo que nosotros necesitábamos, o sea, todo lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo en nuestras vidas cristianas, la tenemos en Cristo, porque estamos plantados en ese terreno. Ustedes han visto cómo los árboles, ¿verdad?, toman sus nutrientes del suelo. Pues así mismo nosotros, que estamos plantados en Cristo, no necesitamos nada más, porque todos los nutrientes que nosotros necesitamos para crecer en nuestra vida cristiana, las tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos arraigados en Él. Amén. Y eso es lo que está aquí tratando de explicar el apóstol Pablo. Tenemos en ese terreno, tenemos todos los nutrientes que necesitamos para nuestra vida en Cristo. Y para que nosotros podamos seguir creciendo fuertes, para que nosotros podamos seguir creciendo también como unas plantas, llevándolo al terreno que está diciendo Pablo, llevándolo a ese terreno de la agricultura como unas plantas estables y fuertes. Amén. Entonces, todo lo tenemos en Él. Pero noten, mis hermanos, que Pablo ahora pasa de la horticultura o la agricultura, pasa a lo que es la construcción. Noten ese detalle. Él está hablando de arraigados, y ahora pasa a la construcción, porque ahora dice que fuimos arraigados, pero dice que ahora somos sobreedificados en Él. Ya pasa al terreno de la construcción. Entonces, noten, mis hermanos, que no solamente fuimos plantados, no solamente fuimos arraigados, plantados en nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora continuamos siendo edificados en Él gracias al mismo Dios que nos plantó. Al mismo Dios que nos plantó en Cristo Jesús. Estamos siendo, mis hermanos, edificados en Él. Mire, y es posible, mis hermanos, que en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, es muy posible, mis hermanos, que como creyentes no estemos conscientes del crecimiento nuestro. Es posible que tú lleves muchos años en tu vida cristiana, lleves 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo, pero muchas veces, mis hermanos, no somos conscientes nosotros mismos de ese crecimiento. ¿Por qué? Porque mire, muchas veces pasa como con nuestros hijos. Nuestros hijos, mire, crecen enfrente de nosotros y nunca nos damos cuenta cómo han crecido o en qué momento han crecido. Hasta que viene un familiar que viene de fuera, que tiene años sin vernos, o un hermano que tiene años sin vernos, y nos dice, qué grande está tu hija, o qué grande está tu hijo. Y no nos damos cuenta. Pero esos hijos han crecido delante de nosotros. Mire, si nosotros no guardamos fotos de verdad, se pasa el tiempo tan rápido que no nos damos cuenta a qué horas crecieron nuestros hijos. Y así pasa en nuestra vida cristiana. Muchas veces no somos conscientes de nuestro crecimiento, pero está ahí. Estamos creciendo. Estamos arraigados en Él. A lo mejor otros hermanos sí lo pueden ver, otros hermanos lo ven, pero muchas veces nosotros no notamos ese crecimiento, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro crecimiento espiritual? Pues nosotros, mis hermanos, mire, vamos a crecer en Cristo, arraigados en Él. Pero Dios, mire, no deja el trabajo a medias. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Dios nunca deja el trabajo a medias. Él siempre está haciendo algo en nuestras vidas. Como dice Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, así que los que fueron plantados, dice el apóstol Pablo, siguen siendo sobreedificados, siguen creciendo en Él. Y de una forma, digámoslo así, de una forma secreta o digámoslo de una manera que nosotros no notamos. No secreta, sino de una manera que nosotros quizás no alcanzamos a notar. Pero mire, mis hermanos, aunque no lo notemos, déjenme decirles algo, mire, Dios sigue obrando siempre en nuestras vidas. Dios sigue edificando nuestras vidas. Y aunque no lo veamos,
Dios sigue poniendo un bloque aquí, un bloque allá, sigue subiendo la hilada de bloques, sigue edificándonos, pero Dios sigue haciendo algo en nuestras vidas, ¿eh? Hasta completar la obra de gracia que Él mismo empezó. Así que, mis hermanos, eso es un gran incentivo, es una gran motivación. Eso es algo que nos anima a nosotros, el saber de que el Señor no nos ha abandonado, que Él sigue obrando en nuestras vidas, que Él sigue sobreedificando nuestras vidas. Y así como los árboles, mire, como les decía antes, son alimentados del suelo donde están plantados, asimismo nosotros, mis hermanos, estamos creciendo en esa gracia, en ese crecimiento espiritual, en nuestra vida cristiana. Pero cuando permanecemos pegaditos a Cristo, cuando permanecemos pegados a Cristo. ¿Por qué? Porque ese precisamente es el suelo donde nosotros crecemos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todo eso hace, mis hermanos, que los cristianos sean fortalecidos en fe. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Para que nosotros seamos fortalecidos en la fe, para que no olvidemos que estamos creciendo, estamos siendo sobreedificados. Vean el versículo 7 una vez más. Él dice que seamos arraigados, sobreedificados, pero también dice confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros estemos confirmados en aquellas cosas que verdaderamente nosotros hemos creído, en lo que hemos aprendido de su palabra, en todo lo que hemos sido enseñados por nuestro Señor, en lo que hemos creído, para que no seamos, como dice en el versículo 8, para que no seamos movidos de doctrina en doctrina, para que no seamos movidos de un lugar para otro, para que no seamos movidos de que si aquí me dijeron esto, me voy para allí porque aquí me dijeron esto, no, para que no seamos movidos por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Por eso el apóstol Pablo dice que necesitamos también ser confirmados en la fe, en todo aquello que hemos creído. Y ese estilo de vida, mis hermanos, cuando somos arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe, eso trae como consecuencia, versículo 7, abundando en acciones de gracia. Amén. En toda esta carta el apóstol Pablo insiste en las acciones de gracia. Acciones de gracia. ¿Por qué? Mire, mis hermanos, porque las acciones de gracia son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Y Dios quiere ver un pueblo que abunde en acciones de gracia. Cuando nuestra hermana Belmir decía, ¿quién tiene acciones de gracia? Fueron 1, 2, como 3. ¿Y los demás no tenemos acciones de gracias? Tenemos que sobreabundar en acciones de gracia. Que seamos siempre agradecidos. Eso es lo que Pablo exhorta aquí también, que abundemos en acciones de gracia. ¿Cómo estamos, mis hermanos, en nuestras acciones de gracia? De verdad. Preguntémonos cómo estamos en nuestras acciones de gracia. Hoy tenemos un buen tiempo para dar gracias al Señor. Sí, para interceder unos por otros, para pedir, pero también para abundar en acciones de gracia. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Estamos abundando en acciones de gracia? ¿Estamos parando en medio de nuestro trabajo o en medio de lo que estamos haciendo, parar y dar gracias al Señor por lo fiel, lo bondadoso que es con nosotros? ¿O solamente abundamos de gracia en gracias cuando venimos a la iglesia? ¿O cuando estamos haciendo algo? ¿O cuando nos pasa algo? Señor, gracias. Interrumpimos lo que estamos haciendo para darle gracias a nuestro Dios. Abundando en acciones de gracia. Mis hermanos, es por eso que algo que debe hacer el cristiano es ser agradecido. ¿Por qué? Porque cuando somos agradecidos, mis hermanos, mire, eso brota del corazón. Eso es algo que nace de aquí dentro. Eso es algo que a ti no te pueden imponer, que tienes que decir el culto en los jueves. No, no. Eso es algo que sale de aquí dentro, que brota de tu corazón. Entonces, mis hermanos, estemos pasando, por lo que estemos pasando. Yo no sé cómo estamos cada uno, no sé qué situación estamos pasando, no sé por qué circunstancias estamos pasando, pero lo que sí sé, mis hermanos, mire, es que pase lo que pase, hay miles de razones para darle gracias a nuestro Dios y ser agradecidos con nuestro Dios. Y cuanto más recordamos, ¿verdad?, lo bondadoso que ha sido nuestro Señor, más acciones de gracias tenemos. Más somos agradecidos, más abundamos en gracia. Y sobre todo,
si recordamos que lo que nosotros nos merecíamos era el infierno, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha libertado y nos ha salvado. ¿No eso es una manera, una oportunidad para darle gracias a nuestro Dios? Amén. Y que seamos sobreabundantes en acciones de gracia. Y número 2, mis hermanos, el peligro que amenaza nuestro andar en Cristo. ¿Tenemos peligro cuando andamos en Cristo? Claro que sí. Y es por eso que dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, que nadie nos engañe, iglesia. Y para que nadie nos engañe, mis hermanos, para que no nos engañen con falsas filosofías ni falsas enseñanzas, tenemos que vivir en su palabra, tenemos que comer de su palabra. Entonces, ¿hay peligros en nuestro andar en Cristo? Sí los hay, pero no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, un próximo jueves, ¿verdad? Y veremos también las razones para centrar nuestra vida en Cristo. Vamos a dejar un buen tiempo para que tengamos para orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Amado Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, porque tú eres bueno, eres fiel, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos enseña, oh Dios Santo, y nos hace recordar muchas cosas que muchas veces, oh Señor, quizás olvidamos, enseñanzas básicas, oh Señor, que a lo mejor, Señor, hemos descuidado, y tu palabra también nos confronta en cuanto a eso, Señor. Y oramos en esta tarde, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a seguir, Señor, arraigados en ti, Señor Jesucristo, a seguir sobreedificados en ti, a poder, Señor, ser, Dios Santo, hombres y mujeres, hijos de Dios que abunden en acciones de gracia, Señor. Que nuestra fe permanezca en ti, Señor. Que no seamos movidos, oh Señor, por falsas enseñanzas, sino que la enseñanza, Señor, que tú nos has dejado, la enseñanza apostólica, Señor, sea la que guíe nuestras vidas. Tu palabra, oh Señor, tu palabra que nos has dejado, oh Dios Santo. Muchas gracias, oh Señor, en esta tarde. Ayúdanos, oh Señor, a recordar, Señor, todo lo que tú nos enseñas en ella, oh Dios Santo. Y sobre todo, oh Dios, ayúdanos, Señor, a vivir, a practicar esa palabra tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Permita Él que verdaderamente podamos andar arraigados, cimentados en su palabra. Que podamos estar prestos en todo momento. Vamos a entonar una alabanza que habla de que la plenitud de la deidad de Jesús tenemos nosotros todos y estamos completos en Él. Y yo le voy a invitar a estar en pie y a entonarla en alegría al Señor, ¿verdad? Porque estamos agradecidos, porque hemos conseguido a nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Por gracia nos ha perdonado y en Él estamos completos. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él.
estamos completos en Él. Aleluya, completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios, que estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, mis hermanos. En este momento vamos a pasar a las oraciones. Le voy a pedir al pastor que me ayude con la carta de oración que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos muchos motivos de oración. Para terminar con este culto, le voy a pedir al pastor que nos despida en oración. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres tú quien nos atrae, Señor, hasta ti y quien nos llevas de tu mano, Señor, hacia tu casa. No somos dignos ni merecedores, Señor, de recibir nada porque hemos pecado desde el principio, de los orígenes, Señor, rebeldes, con corazones desagradecidos. Pero tú, Señor, te has hecho hombre para enseñarnos el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él hemos encontrado esa salvación que es perfecta porque Él es perfecto. Y como es tu palabra tan preciosa y poderosa, nosotros estamos completos en Él. Te queremos dar gracias, Señor, porque en esa misericordia nos haces partícipes, Señor, de tu obra. Y, Señor, nos utilizas como instrumentos útiles, Señor. Y nos adhieres, Señor, como miembros de ese cuerpo cuya cabeza eres tú, como se ha predicado, Señor, en ese ejemplo, en esa analogía que el apóstol Pablo, Señor, nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias porque, Señor, al ser fructíferos en ello también, no solamente es de ser testimonio, nos haces útiles para que podamos interceder los unos por los otros y podemos orar unidos en un mismo sentir, en un mismo Señor y en un mismo Espíritu. Gracias porque a ti, Señor, encomendamos la carta de oración, que más que carta, Señor, preciosa carta, están contenidos, Señor, todas las situaciones, las vivencias, las acciones de gracias, nuestros pensamientos, todo lo que nos ocurre y mayormente también toda nuestra necesidad. Y tú lo sabes todo, Señor, pero eres un Dios que está atento, Señor, para escucharnos y respondernos y enseñarnos a pedir en tu perfecta voluntad, Señor. Ahora te queremos, dándote gracias, pedirte, Señor, que nos bendigas en el regreso a nuestros hogares, Señor, saliendo de este lugar, que quedará vacío, Señor, porque sigues viviendo dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y en nuestros hogares también, Señor, iluminamos ese hogar, esa familia, y a través de nuestras vidas se rinden, Señor, ante ti. El día de mañana lo vivimos en ti, Señor, Dios mediante, que todo lo podamos hacer, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito, y viviendo con esperanza, viviendo, Señor, con gozo, pero asimismo también, Señor, gozándonos también, padeciendo por ti. Danos esa fortaleza de hacerlo, Señor. Gracias te damos. Muchas gracias por la hermana dirigiendo, por nuestro hermano en esa predicación, por los hermanos, Señor, congregados por amor a tu nombre, Dios de la gloria.
Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Toda la gloria y honra sea para nuestro Señor.